Tardes, Master Lisbeth Dávila. Nosotros somos el grupo 11 y vamos a presentar el proyecto final. El grupo está compuesto por Daniela Barreto, Edwin Massini, Andy Miranda, mi persona, Elías Roque y Omar Roser. Yo voy a presentar la introducción. El conjunto de trabajos prácticos experimentales TP1 al TP4 representa la equivocación esencial de los fundamentos matemáticos en la ingeniería de situaciones prácticas. El proceso inició en el TP1, el cual se enfocó en la modalidad algebraica para determinar la ganancia meta y un negocio a predecir. A este le siguió el TP2, que le aplica la trigonometría mediante la técnica de la triangulación para calcular una altura exacta de una torre. Posteriormente, el TP3 se centró en la geometría y en sus leyes utilizándolas para calcular la pendiente y la longitud de una rampa. ¿Cómo están, compañeros? Nosotros les vamos a hablar sobre el trabajo práctico experimental 3, que se refería a los temas de triángulos rectángulos y no rectángulos. Como objetivo es mostrar cómo la geometría y la trigonometría permite obtener medidas exactas para la construcción y la planificación de espacios. Primero analizaremos una rampa de acceso representada por un triángulo rectángulo y luego un terreno irregular modelado mediante un triángulo no rectángulo. Como lo pueden observar aquí en la imagen, nosotros estamos detallando cuáles son nuestros datos y el desarrollo que nosotros vamos a especializarnos, que veníamos a calcularlo por medio de la hipotenusa, determinar el ángulo y la pendiente. A esto nosotros tenemos una interpretación que es relativamente alta para una rampa accesible que se podía aumentar en la base para reducir la inclinación, que esto posteriormente le vamos a mostrar mediante una imagen. Para este segundo caso, como les había mencionado, vamos a hacer el cálculo de un terreno irregular, que vienen a ser los triángulos no rectángulos. En este caso se analizaría el terreno irregular cuyos lados miden 7.4 y 5.2 metros que forman un ángulo de 62 grados. Para esto nosotros debemos encontrar el tercer lado que vamos a aplicar con la ley de coseno y obteniendo un valor de 6.75 metros, como lo pueden ver aquí en la imagen. Este análisis nos permite estimar el área útil que dispone para sembrar, construir o planificar el uso del terreno. En conclusión, podemos decir que la geometría y la trigonometría son herramientas fundamentales en ingeniería. Gracias a ellas es posible medir las distancias, determinar ángulos y calcular las áreas sin necesidad de medir directamente el sitio. Podemos decir que las matemáticas, más que las fórmulas, se convierten en un lenguaje que hace posible construir el mundo físico con exactitud. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Edwin Massini Mora y voy a hablar sobre el proyecto integral que se centra en la logística aérea y diseño de infraestructura, simulando el proceso matemático necesario para diseñar un sistema de entregas automatizado con drones. Tenemos la primera fase, la torre de control. El objetivo es calcular la altura de una torre de despegue existente utilizando triangulación. Para verificar la estructura antes de instalar la antena de comando, se utilizó un sistema de ecuaciones basado en la función tangente. Tangente igual opuesto sobre adyacente. Se midió un ángulo de elevación de 30 grados desde un punto A de 45 grados al avanzar 10 metros hacia la torre punto B. El resultado de la altura de la torre es de aproximadamente de 13.66 metros. Tenemos la segunda fase, navegación del dron utilizando vectores. Se calculó la velocidad real del dron y su ángulo de desviación considerando que el viento lo empuja lateralmente. Se realiza la suma de vectores para encontrar el vector resultante. Y además se utiliza el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud. Sería en este caso la velocidad real. Entonces la desviación angular se calcula usando la función tangente elevada a la menos 1. Entonces la velocidad del dron es de 12 metros sobre segundo hacia el este y la velocidad del viento es de 5 metros sobre segundo hacia el norte. Como resultado, el dron vuela a una velocidad real de 13 metros sobre segundo, con una desviación de aproximadamente 22.6 grados al noreste. Fase 3, lanzamiento del paquete. Predecimos la trayectoria de caída libre del paquete para asegurar que caiga en el punto correcto. La trayectoria se modela con una función cuadrática simplificada que es igual a 20 menos 0.96x al cuadrado, donde 20 es la altura inicial. Para encontrar el punto de impacto se iguala la función a 0, y igual a 0. El resultado es el paquete caerá a 10.1 metros horizontales del punto donde fue soltado por el dron. Tenemos la fase 4, la zona de aterrizaje. El objetivo fue hallar el perímetro total necesario para acercarla a una zona de aterrizaje triangular. Se utiliza la ley de cosenos para calcular la longitud del tercer lado, C.
donde que solo se conocen dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Sí? El lado A de 7.4 metros, tenemos el lado B 5.2 metros y el ángulo 6, 62 grados. Entonces el resultado nos da como el tercer lado C mide 6.76 metros. Entonces quiere decir que el perímetro total necesario para la cerca es de 19.36 metros. Gracias. Buenas noches. Le vamos a presentar el análisis físico y geométrico con GeoGebra. Revisaremos cómo usamos GeoGebra en el gráfico del terreno. Nos ayudó con la geometría al definir 3 puntos y usar trigonometría para el vértice de la colina. GeoGebra dibujó y coloreó el polígono. Esto es clave. Al escribir una simple comando como polígono 1, polígono 2 o polígono 3, no solo delimitamos la forma exacta de la zona de aterrizaje, sino que también obtuvimos su área total de forma automática. Esto nos muestra que GeoGebra es una herramienta esencial para transformar cálculos complejos y datos concretos. Gracias. Bueno, soy el estudiante Elias Roque y mi función es presentar las conclusiones finales que integran la aplicación de los fundamentos matemáticos para ingeniería en nuestro componente práctico. El objetivo del trabajo fue utilizar el análisis matemático para resolver una variedad de desafíos de ingeniería. Esto incluyó la planificación de infraestructura civil como rampas y medición de terrenos y el diseño de sistemas logísticos y automatizados de alta tecnología como nuestro sistema de drones. Nuestra metodología confirmó que las matemáticas es la base para transformar ideas en realidad. Utilizamos la trigonometría y geometría para los problemas de medición estática. Esto nos permitió calcular elementos cruciales como la pendiente de una rampa accesible, determinar el área de terrenos irregulares y verificar la altura de estructuras peligrosas, como la torre de control. Por otro lado, el análisis vectorial y el álgebra fueron indispensables para el modelo dinámico del sistema de drones, ayudándonos a planificar rutas de vuelo compensando el viento y a predecir la trayectoria de caída de los paquetes. Así que, al final de nuestra gran conclusión es que las matemáticas no solo son un número en un papel, son de verdad el lenguaje esencial de la ingeniería. Y este proyecto nos demostró que si dominamos las herramientas como los triángulos, los vectores y las funciones, podemos construir y planificar cualquier cosa desde una simple rampa hasta un sistema logístico avanzado con total precisión y confianza. Muchas gracias por su atención.